Todavía estaba bastante consciente cuando me sacaron del coche destrozado. Por suerte solo tenía la pierna izquierda rota y algunas lesiones externas. En la ambulancia, lo primero que hice fue llamar a mi novia Ruth, con quien llevaba 7 años. Cuando la llamada se conectó oí música a todo volumen. Jack, ¿qué pasa? Estoy en medio de una reunión con un cliente. Su voz tenía un ligero dejo de impaciencia. Apreté los dientes ante el intenso dolor, intentando mantener la voz firme. Ruth, tuve un accidente de coche. Voy camino al Hospital City First. Tengo la pierna izquierda fracturada. Hubo un silencio repentino al otro lado de la línea. Luego, tras unos segundos, se escuchó su voz ansiosa. ¿Qué? ¿Es en serio? Espérame. Enseguida voy. Después de colgar, una sensación de calidez me invadió el corazón. 7 años de amor no fueron en vano. Por muy ocupada que estuviera con el trabajo, siempre lo dejaba todo por mí primero. En el hospital, después de la atención de urgencia, las radiografías y la curación de la herida, ya estaba agotada. El médico dijo que necesitaba ingresarme de inmediato y prepararme para la cirugía. Me quedé tumbado en la cama móvil del hospital, mirando el mensaje que Ruth me envió al teléfono. Ya casi estoy listo. Justo en la entrada del hospital. Cariño, no tengas miedo. Pero justo cuando iba a responder, volvió a sonar su llamada. Jack, lo siento. De verdad lo siento. Su voz estaba llena de arrepentimiento. Ese cliente de hace un momento era un pez gordo que llegó en paracaídas desde la sede del grupo. Pidió específicamente verme. De verdad que no pude negarme. Este proyecto es muy importante para mí. Afecta mi rendimiento durante el segundo semestre del año. ¿Puedes encargarte de los trámites tú mismo primero? Te transferiré el dinero y una vez que termine, iré a atenderte de inmediato. Lo prometo. Mi corazón se fue enfriando poco a poco. Dolía más que las heridas de mi cuerpo. Está bien, sigue adelante y ocúpate. Colgué el teléfono con calma sin decir nada más. Al poco rato sonó la notificación y ella transfirió $5,000. Miré esa cifra y me reí amargamente. 7 años de sentimientos y a sus ojos, quizá valiera la pena este cliente temporal, esos $5,000. Sosteniendo mi cuerpo atormentado por el dolor, saltando sobre un pie, realicé lentamente los procedimientos con la ayuda de la enfermera. Había una larga fila en la ventanilla de pago y me apoyé en la pared como un perro callejero abandonado. De puro aburrimiento, abrí mi feed del momento. Entonces lo vi. Vi una publicación de Sean, el amigo de la infancia de Ruth, de hace 5 minutos. En la foto, Ruth mira hacia abajo aplicando con cuidado un medicamento en el brazo de Sean con un hisopo de algodón. En el brazo de Sean solo hay un rasguño leve, casi imperceptible. Pero la mirada de Ruth es de una concentración y una ternura que nunca antes había visto. La escena transcurre en un salón privado, muy iluminado, de un restaurante japonés. El ambiente familiar, sé que era el lugar al que solíamos ir en nuestros aniversarios. El comentario de Sean era, hombre inútil. Me corté la mano incluso cortando sashimi. Por suerte nuestra Ruth estaba aquí o me habría dolido muchísimo. Ruth es la que más se preocupa por mí. Nuestra Ruth. Menuda hora. Qué cliente tan importante que quiere verme. Mi mano que sostenía el teléfono, temblaba ligeramente por la fuerza. Debajo de la foto, nuestros amigos en común guardaban silencio. Sin me gusta ni comentarios. La incomodidad casi desbordó la pantalla. Solo yo tranquilamente le di un me gusta a esa publicación. Luego le envié a Ruth el último mensaje de WeChat de estos 7 años. Los tontos, obviamente, necesitan una niñera. Se llevan muy bien. Permanezcan juntos. Y les deseo una vida llena de felicidad. Enviado. Entonces borro al amigo directo y decidido. Apagué el teléfono, respiré hondo y miré las luces brillantes de la ventanilla de pago. En ese momento, ya no sentía el dolor en la pierna porque mi corazón ya estaba entumecido. Tras completar los procedimientos de ingreso hospitalario, me quedé solo en la fría cama. Mi teléfono estaba en silencio absoluto. Ruth no me había vuelto a contactar.
Quizás no había visto el mensaje todavía, o quizás sí, pero pensó que solo estaba haciendo un berrinche como tantas otras veces, esperando que me calmara y volviera para hacer las paces por mi cuenta. Siempre era así, aprovechándose de mi amor por ella, volviéndose arrogante y malcriada. Pero no sabía que esta vez todo había terminado. A la mañana siguiente mis padres vinieron corriendo desde nuestro pueblo. Al ver mi pierna enyesada, a mi madre se le saltaron las lágrimas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Dónde está Ruth? ¿Por qué no está aquí? Negué con la cabeza y dije con voz suave, rompimos. Mi mamá se quedó atónita. ¿Qué? ¿Cómo rompieron? Cuando todo iba bien. ¿No se estaban preparando para casarse? ¿Incluso compraron una casa para la boda? Mamá, algunas cosas simplemente terminan. No quise decir más para que no se preocuparan. Mi papá, más sereno, le dio una palmadita en el hombro a mi mamá y me dijo, está bien, tú decides lo que quieres. Lo más importante ahora es recuperar la salud. No te preocupes por el dinero. Con mis padres cerca, todo se volvió más ordenado. Estaban ocupados cuidándome mientras que Ruth permaneció completamente desconectada. No fue hasta la tarde del tercer día que su nombre apareció en mis solicitudes de amistad de WeChat. Obviamente se había dado cuenta de que la había borrado. No acepté. Inmediatamente después, recibió una llamada de nuestro amigo en común, Leo. Jack, ¿qué está pasando exactamente entre tú y Ruth? Está casi desesperada buscándote por todas partes, y no puede comunicarse por teléfono. La voz de Leo sonaba ansiosa. Dije con calma, no es nada, solo rompimos. ¿Rompimos? ¿Por qué? ¿No iba todo bien hace un par de días? ¿Por qué no le preguntas si el supuesto cliente importante que mencionó la noche del accidente se llamaba Sean? Leo al otro lado del teléfono guardó silencio. Obviamente era uno de los que había visto la publicación de ese momento. Jack, esto podría ser un malentendido. Leo, eres mi amigo, así que no la defiendas. Estoy cansado, ya cuelgo. Al poco rato, la puerta de mi habitación del hospital se abrió de golpe. Ruth y su madre, la tía Linda, entraron corriendo. Ruth tenía los ojos rojos y la cara surcada de lágrimas. En cuanto me vio, corrió hacia mí. Jack, ¿por qué no contestaste mis llamadas? ¿Por qué me borraste de WeChat? No te encontraba. Tenía mucho miedo. La miré sin expresión, como si estuviera viendo a una desconocida. Mi mamá se levantó inmediatamente para detenerla. Señorita Ruth, Jack necesita descansar. Por favor, baja la voz. La tía Linda agarró a su hija, que estaba muy emocionada, y me miró disgustada. Jack, ¿qué quieres decir con esto? Ruth ha estado preocupada porque no has comido ni dormido bien estos 2 últimos días. Tiene los ojos rojos de trasnochar. No contestas el teléfono y desapareces así como así. ¿Así se comporta un hombre? ¿Romper por una nimiedad? ¿Te parece una broma tu relación de 7 años? Sonreí. ¿Una nimiedad? Tía Linda, tuve un accidente de coche y me rompí un hueso. Me mintió diciendo que se había reunido con un cliente importante solo para acompañar a su amiga de la infancia a curarse un rasguño. ¿A eso le llamas una nimiedad? Ruth palideció al instante. Me agarró del brazo y me explicó con urgencia, Jack, escúchame. No es lo que piensas. Ese día, en realidad, estaba allí por trabajo y, casualmente, Sean también estaba allí. Es de la empresa de ese cliente. Tenía un corte en la mano y lo ayudé. Esa publicación en redes sociales fue una tontería. Ya lo regañé. Se le ocurrió esa excusa tan rápido. Por desgracia, estaba llena de errores. La miré con frialdad. Sigue inventando historias. ¿Qué cliente te llamaría nuestra Ruth en sus momentos? ¿Durante qué negociación del proyecto cuando te llamé para pedirte ayuda, seguías en el restaurante japonés? La expresión de la tía Linda también cambió, pero se mantuvo firme. ¿Y qué? Sean y nuestra Ruth crecieron juntos como hermanos. ¿Qué tiene de malo bromear? ¿Eres un hombre adulto y tienes el corazón tan estrecho? ¿Quieres romper con Ruth por algo así?
¿Crees que eres justo con los años de juventud que te dio? ¿Lo sientes por ella? Me parece oír el chiste más grande. Tía, mejor pregúntale a tu buena hija si la he tratado bien todos estos años. Hice una pausa, mi mirada pasó de su rostro de pánico a la expresión dominante de la tía Linda. Voy en serio con lo de romper. No queda nada que decir entre nosotros. Ahora solo faltan algunos asuntos de propiedad. Miré a Ruth, pronunciando cada palabra con claridad. Había que ocuparse de la casa que compramos juntas para la boda. Al mencionar la casa, las expresiones de Ruth y su madre cambiaron por completo. Esa casa era el último pilar de nuestra relación y su mayor apoyo. Imposible, gritó la tía Linda. ¿Por qué habría que ocuparse de la casa? La casa está a nombre de Ruth. Nuestra familia también pagó $300,000 de enganche. ¿Y qué tiene que ver contigo? Ruth también me agarró la mano con fuerza, llorando. Jack, no puedes tratarme así. Ese era nuestro hogar. Acordamos casarnos allí, pasar nuestras vidas allí. ¿Lo has olvidado? Retiré la mano con calma. Un hogar. Un lugar que puede ser abandonado tranquilamente por otro hombre. ¿Qué clase de hogar es ese? Miré a la tía Linda con ojos fríos. Tía, tienes razón. La escritura de la casa está solo a nombre de Ruth. Cuando compramos la casa, para evitar la póliza de segunda residencia, puse la antigua casa de mis padres a mi nombre, así que usamos su calificación de primera vivienda. Confiaba en ella, por eso acepté que solo apareciera su nombre en la escritura. Pero cambié de tono. Para el pago inicial de $1,20 millones, tu familia aportó $300,000. Pero yo puse $900,000. De esa cantidad, $700,000 salieron de mis ahorros de los últimos años, y los otros $200,000 fueron de mis padres. He guardado todos los registros de transferencias y extractos bancarios. Tú. La arrogancia de la tía Linda se desanimó al instante. Continué. Además del enganche, las cuotas de la hipoteca de los últimos 2 años, $12,000 al mes, las he pagado yo solo. La renovación costó $500,000, que también cubrimos. Tengo pruebas de todo esto. Si rompemos ahora, la casa puede ser suya, pero debe devolverme cada centavo que aporté, capital más intereses, sin que falte ni un centavo. Eso incluye la entrada de $900,000, 24 pagos de hipoteca en 2 años por un total de $288,000 y los $500,000 del costo de la renovación. En total, $1,688,000. La habitación del hospital quedó en completo silencio. Ruth y su madre me miraron conmocionadas, como si ya no me reconocieran. Según su impresión, siempre había sido el novio perruno fiel que obedecía a Ruth al pie de la letra y nunca se resistía. Pensaban que mientras sacaran a relucir 7 años de relación y lloraran o hicieran un berrinche, seguramente me ablandaría y cedería como antes. No esperaban que esta vez fuera tan tranquilo, tan decidido, e incluso que llevara la cuenta de todo con claridad. Jack. Tú. Eres demasiado cruel. La tía Linda temblaba de ira. Nuestra Ruth te dio los mejores 7 años de su vida. ¿Cómo puedes ser tan calculadora con ella? ¿Calculadora? Me reí. Tía, seamos razonables. Si yo fuera la que hiciera trampa hoy, me harías ir con las manos vacías, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuando tu hija comete un error, soy yo la despiadada, la intrigante? ¿Es eso un error? Solo eran amigos ayudándose. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. Bien. Digamos que estoy haciendo una montaña de un grano de arena. Asentí sin discutir más sobre lo que estaba bien o mal. Si ese es el caso. No hay nada más que discutir. Separémonos en buenos términos. Paga el dinero y los bienes. $1,688,000. Cuando me pagues, desapareceré por completo. Ruth finalmente salió de su asombro, sacudiendo la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. Jack, no tengo dinero. No tengo tanto dinero para darte. Por favor, no me trates así.
¿No podemos dejarlo? Me equivoqué. De verdad que me equivoqué. No volveré a ver a Sean. Te lo ruego. Dame otra oportunidad. Su llanto sonaba tan triste. Si hubiera sido antes, la habría abrazado por mucho tiempo para aliviar mi dolor. Pero ahora mi corazón está duro como una roca. Una mujer que puede elegir estar con otro hombre cuando estoy gravemente herido. Sus lágrimas no valen nada. No hay dinero. La miré. Si no tienes dinero, vende la casa. Al precio actual del mercado, venderla por $4 millones no es problema. Paga el préstamo y el dinero restante será suficiente para pagar mi parte. Los $300,000 de tu familia también pueden recuperarse, e incluso quedará un excedente. No. No podemos vender la casa. La tía Linda volvió a gritar. Los precios de la vivienda siguen subiendo. Si vendemos ahora, perderemos dinero. Además, esa es la casa donde Ruth se casó. La casa donde se casó. Me burlé. La persona con la que se va a casar ya ni siquiera soy yo. ¿Qué sentido tiene entonces mantener la boda en casa? Esperar a que Sean se mude. Esta frase fue como un cuchillo que les atravesó el dolor. El rostro de Ruth palideció de repente. Jack gritó con la voz temblorosa por las lágrimas. ¿Cómo puedes decir eso de mí? ¿De verdad me ves así en tu corazón? ¿Y qué más? Repliqué con frialdad. No es suficiente lo que hiciste para hacerme pensar así. Mi padre, que había guardado silencio todo el tiempo, finalmente habló. Se levantó, se acercó a Ruth y a su madre, y dijo con un tono firme y lleno de autoridad innegable: Señoras, mi hijo ha dejado muy clara su postura. Nuestra familia no quiere armar un escándalo. Pero tampoco sufriremos pérdidas sin motivo. La casa es el esfuerzo conjunto de ambas familias. Ahora que las cosas no pueden salir bien, debería dividirse según las proporciones de la inversión. Es justo y razonable. Si está de acuerdo, podemos sentarnos y hablarlo en serio. Si no, tendremos que resolverlo en los tribunales. Para entonces todo el pueblo lo sabrá, lo cual no beneficia a nadie, y menos a la reputación de Ruth como joven. Las palabras de mi padre destrozaron por completo la última defensa psicológica de la tía Linda. Ella sabía que nuestra familia iba en serio. Además, teníamos todas las pruebas. Si acudíamos a juicio, sin duda perderían. No solo tendrían que devolver hasta el último centavo, sino que una vez que la infidelidad de Ruth saliera a la luz pública, ¿cómo podría volver a casarse? Bien, bien. Tú ganas, dijo la tía Linda apretando los dientes. Te devolveremos el dinero, pero no podemos reunir más de $1,6 millones de una vez. Tienes que darnos tiempo. Asentí. De acuerdo, te doy un mes. Dentro de un mes, págame el dinero. De lo contrario, presentaré una demanda directamente ante el tribunal, solicitaré la preservación de la propiedad y embargaré esa casa. Ruth me miró con la mirada perdida, con los ojos llenos de miedo y extrañeza. Probablemente nunca pensó que mi yo, normalmente amable, pudiera tener un lado tan frío y despiadado. Empezó a tener miedo. Tenía miedo de perder esa casa casi blanca, miedo de perderme a mí, el cajero automático que la toleraba eternamente, y aún más miedo de enfrentarse al desastre que había causado con sus propias manos. Pero era demasiado tarde. Desde el momento en que decidió correr hacia Sean, no hubo vuelta atrás. Ruth y su hija se marcharon deshonradas. El silencio finalmente se apoderó de la sala. Mi mamá me miró dudando si hablar y al final solo suspiró: Hijo, ¿de verdad te has decidido? Asentí con firmeza. Mamá, lo decidí la noche de mi accidente de coche. Una mujer que no te tiene en su corazón no es más que un problema. En los días siguientes me concentré en sanar, a la vez que me preparaba para lo peor. Contacté con un amigo abogado especializado en litigios inmobiliarios y organicé todos los registros de transferencias, registros de chat y comprobantes de pago de hipotecas para crear una cadena de pruebas completa. Tras revisarlos, el abogado me dijo que la demanda era una victoria segura. El único problema era que, como la escritura de propiedad estaba a nombre de Ruth, si ella insistía en que los $900,000 eran una donación,
aunque lo más probable es que el tribunal no los aceptara al final. Aumentaría la complejidad y el tiempo del juicio. No se preocupen, lo hará. No tenía ninguna duda al respecto. Por lo que sé de la tía Linda, nunca escupirían fácilmente la carne que ya han comido. Efectivamente, una semana después, recibí una llamada de Ruth. Su voz sonaba demacrada y lastimera. Jack, ¿podemos vernos? Tengo algunas cosas que quiero decirte en persona. Acepté. Quedamos en vernos en un café cerca del hospital. Estaba sentado en una silla de ruedas, empujado por mi padre. Ruth llegó sola. Había perdido algo de peso y tenía moretones oscuros bajo los ojos muy marcados. Al verme sentada en una silla de ruedas, sus ojos se pusieron rojos de inmediato. Jack, tu pierna. Vayamos al grano. Interrumpí su fingida preocupación. Esa atención tan poco sincera solo me hacía sentir mal. Se mordió el labio, sacó un documento de su bolso y me lo puso delante. Es un acuerdo, dijo. Jack, sé que me equivoqué, pero en serio, ¿no podemos volver a como antes? Mira, este es mi plan de pagos. Sé que no puedo conseguir tanto dinero de golpe. Quiero alquilar la casa y usar la renta para pagarte una parte cada mes. Lo demás lo iré arreglando poco a poco. ¿De acuerdo? Tomé el supuesto acuerdo de pago y lo miré, casi riéndome de la rabia. En el acuerdo admitió deberme dinero, pero nunca mencionó la cantidad exacta. Solo dijo que estaba dispuesta a hacer todo lo posible para pagarme con el alquiler futuro de la casa. Era básicamente un documento vacío y sin efecto legal. Lo más ridículo fue que al final del contrato había una cláusula adicional. Para demostrar mi sinceridad, le di voluntariamente al señor Jack el 10% de la futura plusvalía de esta casa. Menuda sinceridad. La casa se compró con mi propio dinero, se revalorizó y me quedo con el 10%. Se supone que debo estarle agradecido, pero sé que hay una trampa más profunda detrás. Si firmo este acuerdo, significa que reconozco que esta casa es su propiedad personal, y el dinero que aporté es solo una deuda ordinaria que me debe. No es un pago por la casa. La naturaleza cambia por completo. Le arrojé el contrato delante mirándola con frialdad. Ruth, deja tus trucos. ¿Crees que soy idiota? Su rostro se endureció y las lágrimas volvieron a caer. Jack. No lo hice. Solo quería. ¿Quieres ganar tiempo intentando estabilizarme con este papel inútil que no tiene poder aglutinante, y al mismo tiempo tenderme una trampa? Déjame decirte que es imposible. Dije con firmeza, un mes ni un día menos. O pagas el dinero o vendes la casa. Tú decides. En ese momento se abrió la puerta del café y entró Sean. Caminó directo a nuestra mesa, mirándome desde mi silla de ruedas con una leve mueca de desprecio en la comisura de los labios. Jack, basta. Un hombre adulto discutiendo con una mujer así. ¿No es vergonzoso? Puso la mano sobre el hombro de Ruth, como para afirmar su dominio, y dijo, Ruth, ya dijo que te lo devolverá. ¿Qué más quieres? ¿Conducirla a la muerte? Ruth no apartó la mano. Ella simplemente bajó la cabeza, consintiendo en silencio su comportamiento. Esta escena extinguió por completo la última esperanza que me quedaba. Mi padre se levantó con un silbido, mirando furioso a Sean. ¿Quién te crees que eres? Tienes derecho a hablar aquí. Sean se burló. Soy el novio de Ruth. Sus asuntos son mis asuntos. Lo dijo con tanta seguridad. Miré a Ruth, quien por fin se atrevió a sostener mi mirada, sus ojos denotaban súplica e impotencia como si dijera, mira, las cosas han llegado a este punto, déjame ir. De repente sonreí. Los miré, asentí y dije, de acuerdo, ya que es así, no les hablaré más. Tomé mi maletín de la mano de mi padre, saqué otro documento y lo tiré sobre la mesa. Este es el contrato de préstamo que me dieron mis padres cuando me prestaron $200,000 para comprar una casa. Tiene mi firma y huella dactilar. Está todo en blanco y negro, claro como el agua. Ruth y Sean se quedaron atónitos. Continué con calma. En aquel entonces, para ayudarnos a comprar una casa, mis padres sacaron sus ahorros para la jubilación. Pero no nos dieron ese dinero. Me lo prestaron.
Es mi deuda personal. Según la interpretación judicial de la ley matrimonial, si los padres aportan fondos para que sus hijos compren una casa antes del matrimonio, y los fondos se entregan solo a uno de ellos, a menos que haya una indicación clara de que el dinero es un regalo para ambos, debe considerarse un regalo personal para ese hijo. Pero ahora tengo un pagaré que aclara aún más la naturaleza de este dinero. No es un regalo. Es un préstamo. Es mi deuda personal antes del matrimonio. Al ver sus rostros cada vez más desagradables, mi sonrisa se acentuó. Esta casa, aunque está a tu nombre, fue comprada conjuntamente durante nuestra relación con la intención de casarnos. Ahora que nos separamos, esta casa se considera propiedad conjunta en disputa. Mi contribución fue de $900,000, que es la mayor parte, más los costos de renovación e hipoteca. Y de esos $900,000, $200,000 son claramente mi deuda personal. Ahora quiero que me devuelvan mi dinero. Sobre todo esos $200,000. No son un regalo. Es un préstamo. Ni siquiera entra en nuestra categoría de propiedad conjunta. Es tu casa, pero está usando mi deuda personal. ¿Entiendes? Esto significa que antes de dividir la propiedad, tienes que pagarles esos $200,000, capital e intereses, a mis padres. Ese es el verdadero fundamento de nuestra conversación de hoy. Quema ese acuerdo absurdo. Este es mi primer contraataque. Apostaba a que siempre pensaron que los $200,000 de mis padres, al igual que los $300,000 de su familia, eran un regalo para los dos niños. Pero la visión de futuro de mis padres plantó una semilla en ese momento. No se fiaban de apostar todo a una relación con una sola mujer, así que insistieron en que yo recibiera este pagaré. En aquel momento pensé que estaban siendo innecesarios, pero ahora me parece una genialidad. Ruth palideció al instante. Me miró aterrorizada, como si me conociera por primera vez. Sean también estaba atónito. Obviamente no esperaba que las cosas se complicaran tanto. Creyeron que podrían confundir a la gente y ganar tiempo llamándolo un regalo, incluso intentando volverme la tortilla. Pero no esperaban que ya tuviera preparado un plan B. Ese endeble pagaré fue la gota que colmó el vaso y derribó sus defensas psicológicas. Demostró que desde el principio, no era la tonta a la que podían manipular fácilmente. Tú conspiraste contra mí. Ruth me señaló con voz temblorosa. Te devolví la sonrisa, lo aprendí de ti y de tu hija. La aparición de ese pagaré destrozó por completo las ilusiones de Ruth y Sean. Sabían que ya no era posible evadir la deuda ni retrasar el pago. El contrato de préstamo era la prueba más vinculante y una vez que llegara a los tribunales, no tenían ninguna posibilidad de ganar. El rostro de Sean palideció. Agarró a la angustiada Ruth y salió del café a toda prisa tras decirle, espera. Mi papá me miró con ojos llenos de aprobación. Mocoso, no estás mal. Por fin, criarte no fue en vano. Sonreí con amargura. Si pudiera, preferiría no tener que usar este pagaré. Las cosas parecían ir por buen camino. Sin embargo, seguía subestimando su desfachatez. Unos días después, mi amigo abogado me llamó. Jack. La otra parte había contratado a un abogado y nos había enviado una carta legal. Ah, sí. ¿Han recobrado el sentido común y están dispuestos a devolver el dinero? No, dijo el abogado con seriedad. Propusieron un nuevo plan. Admiten que usted contribuyó a la casa y reconocen que los $200,000 fueron un préstamo. Sin embargo, solicitan una tasación del valor de la casa. Fruncí el ceño. ¿A qué te refieres? Lo que quieren decir es que como la casa era una inversión conjunta, los riesgos y las ganancias deberían compartirse. Al comprar la casa, el enganche total fue de $1.20 millones. Ellos aportaron $300,000, que es el 25%, y usted aportó $900,000, que es el 75%. Por lo tanto, solo quieren dividir las ganancias de la venta de la casa según esta proporción de inversión. Comprendí de inmediato su mala intención. ¿Quieren apostar a que bajará el precio de la casa? Así es, dijo el abogado.
Revisaron las tendencias recientes del mercado. Los precios de las viviendas en nuestro barrio han bajado un poco debido a la construcción de una planta incineradora de basura cercana. Si vende al precio actual del mercado y deduce el préstamo bancario, el dinero restante podría no cubrir ni siquiera la inversión total. Están usando este método para que usted también cargue con las pérdidas derivadas de la bajada de precios, minimizando así la cantidad que tienen que devolver. Una decisión inteligente de compartir el riesgo. Saben cómo manejar bien las cuentas. En aquel entonces compré la casa bajo presión para ella, pagué la hipoteca yo solo y me encargué de las reformas. Ahora que hemos roto, si el precio sube, quiere quedárselo todo. Si baja, quiere que yo comparta la pérdida. ¿Dónde demonios hay un trato tan barato? Están soñando, dije con desdén. Mi inversión es una donación condicional para el matrimonio. Ahora que el propósito del matrimonio no se puede cumplir, la condición para la donación no se cumple, por lo que mi dinero debería ser devuelto en su totalidad. Existen precedentes que lo respaldan. Que quieran dividirlo según la proporción de la inversión es simplemente una ilusión. Es legalmente correcto, me recordó el abogado. Pero también sabes que los juicios tardan mucho, y una vez que el caso llega a los tribunales, la casa queda congelada y no se puede vender. El riesgo de que baje el precio es muy real. Apuestan a que temes las complicaciones y que el precio de la vivienda baje aún más, así que aceptarás su propuesta, aunque eso implique asumir pérdidas. Guardé silencio. Tenían razón, me temo. Las noches largas traen muchos sueños. Cuanto más se prolongan, más incertidumbres surgen. Debo actuar con rapidez y decisión, conseguir el dinero y empezar mi nueva vida. Después de colgar el teléfono, me quedé pensando profundamente. Ruth y la tía Linda definitivamente no habrían podido pensar en una decisión tan profesional. Debe haber un maestro guiándolos tras bambalinas, probablemente sean. La familia de Sean se dedica al negocio. Aunque la escala no es grande al estar inmerso en él, sin duda comprende los entresijos de estas disputas económicas mejor que la mayoría de la gente. Ahora son como una manada de lobos intentando arrancarme más carne. Confiar únicamente en la disuasión de la ley ya no parece suficiente. Debo encontrar la manera de aplastarlos por completo para que ni siquiera tengan el valor de negociar. Necesito un arma letal. Cerré los ojos y comencé a recordar los detalles de los últimos 7 años. Ruth, ¿cuál es su mayor debilidad? ¿Qué le importa? Además del dinero, además de esa casa, ¿qué más hay que no pueda perder? Su carrera, ¿verdad? Es su carrera. Ruth es una mujer muy enfocada en su carrera. En aquel entonces me dejó para irse con Sean, con la excusa de que se trataba de un cliente importante relacionado con el rendimiento del segundo semestre. Había trabajado diligentemente en su empresa durante 5 años y finalmente había ascendido al puesto de subdirectora de departamento. Ella valoraba este trabajo por encima de todo. ¿Y si algo salía mal con su trabajo? Una idea cruzó mi mente como un rayo. Renovación. Yo pagué la renovación de nuestro apartamento, $500,000. En ese momento, como estaba ocupado con el trabajo, Ruth se encargó de la mayoría de los detalles. Ella se mostró excepcionalmente atenta a la renovación, ocupándose personalmente de muchos detalles. En cierto momento incluso me conmovió pensando que estaba trabajando duro por nuestro futuro. Pero ahora que lo pienso, ¿podría haber algo raro? Transferí ese fondo de renovación de $500,000 en cuotas a una tarjeta conjunta que teníamos. Ella solía quedarse con esa tarjeta, y era responsable de pagar varios gastos de renovación. Llamé a mi papá inmediatamente. Papá, hazme un favor. Busca un detective privado de confianza. Cuanto antes mejor. ¿Qué quieres investigar? Investigar a alguien. Investigar una cuenta. Mi voz sonó fría. Quiero saber exactamente a dónde fue a parar el dinero de la reforma de nuestro apartamento. El detective privado fue muy eficiente. 3 días después, me entregaron un grueso informe de investigación. Lo hojeé página por página, con una expresión cada vez más fría, hasta que finalmente mis manos empezaron a temblar levemente, no de ira, sino de asco. Por fin comprendí por qué Ruth estaba tan atenta a la renovación.
El presupuesto de renovación de $500,000 se gastó en su totalidad, pero al menos $200,000 fueron a parar a un lugar que nunca imaginé, la cuenta de la empresa de Sean. El informe incluía extractos bancarios claros. De la tarjeta conjunta de Ruth y yo, se realizaron 5 transferencias, cada una de entre $30,000 y $50,000, por un total de $203,000 a una empresa llamada Brick Montage, cuyo representante legal era nada menos que Sean. El tiempo de transferencia abarcó los 3 meses que estuvimos renovando el año pasado, y las notas de transferencia fueron variadas. Pago final de los honorarios de diseño. Gastos de adquisición de materiales y depósito para muebles tapizados a medida. Todos eran gastos relacionados con la renovación. ¡Qué disfraz tan impecable! Si no se hubiera investigado a fondo, ¿quién habría pensado que este dinero nunca se pagó a la empresa de reformas, sino que acabó en el bolsillo de su amiga de la infancia? Al final del informe también se incluía una verificación de antecedentes de Brick Montage, una startup fundada hace menos de 2 años. Su actividad principal es el desarrollo de una aplicación social, pero el proyecto no ha avanzado y la empresa ha estado malgastando dinero y operando con pérdidas. Durante la época de la renovación, esta empresa atravesaba una grave crisis de liquidez y estaba al borde del colapso. Fueron mis $200,000, el dinero que tanto me costó ganar, lo que mantuvo a flote su empresa. Ruth usó los fondos de la renovación de nuestra futura casa para llenar el pozo sin fondo del negocio de su amiga de la infancia. Esto ya no es una simple traición emocional. Es malversación de fondos, fraude, me tratan como a un completo idiota y me chupan la sangre sin pudor para apoyarla a ella y a su buen hermanito. Respiré hondo, reprimiendo la ira y el asco que me invadían. Ahora no es momento de enojarse. Me salió la carta del triunfo, una carta tan poderosa que los enviaría directo al infierno. No contacté a Ruth de inmediato. En cambio, hice que mi abogado negociara primero con el suyo, mostrando deliberadamente vacilación y dificultad con su plan de división proporcional, haciéndoles creer que su plan había tenido éxito, que estaba realmente preocupado por la bajada del precio de la vivienda y que estaba sopesando los pros y los contras. Necesitaba hacerles bajar la guardia, incluso que se volvieran más arrogantes. Una semana después, su abogado volvió a contactar al mío con una actitud muy dura. Dijeron que si no aceptaba el plan pronto, lo retrasarían hasta el final y, en el peor de los casos, me demandarían. Lo que provocaría el embargo de la casa y la pérdida compartida entre todos. Entre líneas estaba lleno de amenazas, había llegado el momento. Le pedí a mi papá que me ayudara a concertar una reunión con Ruth, la tía Linda y Sean en el mismo café de la última vez. Dije que lo había pensado bien y que estaba dispuesto a discutir el plan de división proporcional con ellos cara a cara. Mordieron el anzuelo. 7 En la etapa final, cuando se volvieron a ver, su actitud era mucho más arrogante que la última vez, especialmente Sean, quien se sentó junto a Ruth, cruzando las piernas con cara de ganador. Jack, lo mejor es que lo aceptes, dijo con una sonrisa forzada. En la vida hay que saber interpretar la situación. Hacer que todos se sientan infelices por una fortuna es innecesario, ¿verdad? La tía Linda intervino. Exactamente. A todos nos importa nuestra dignidad. Una resolución pacífica es buena para todos. No te preocupes, lo dividiremos proporcionalmente. No dejaremos que salgas perdiendo. Ruth mantuvo la cabeza gacha sin decir nada, pero su expresión de alivio lo decía todo. Creyeron que había cedido, que habían ganado. Sonreí y le hice un gesto a mi papá para que me acercara a la mesa. Sean tiene razón, tenemos que evaluar la situación. Lo miré insinuando algo. Pero antes de hablar de la casa, quiero hablar contigo de tu empresa. La expresión de Sean cambió ligeramente. ¿Mi empresa? ¿Qué tiene que ver contigo? Claro que tiene que ver conmigo. Saqué lentamente el informe del detective privado de mi maletín y lo puse con cuidado sobre la mesa. Brick Montage. Representante legal Sean. El negocio principal es el desarrollo de aplicaciones sociales. Actualmente la valoración de la empresa me temo que es negativa. Las pupilas de Sean se contrajeron bruscamente. Ruth también me miró, insegura y con recelo. Los ignoré y abrí el informe yo solo, buscando las fotocopias de los extractos bancarios.
Señalé los registros de transferencias de arriba y los leí en voz alta, palabra por palabra. De junio a agosto del año pasado, se realizaron 5 transferencias de la cuenta conjunta de renovación de Ruth y yo a su empresa, por un total de $203,000. Sean, ¿puedes explicarme esto? ¿A qué tipo de honorarios de diseño y costos de materiales correspondían estos pagos? ¿Desde cuándo Brick Montage empezó a aceptar proyectos de renovación de viviendas? Con un boom, fue como si algo explotara en la mente de Ruth y Sean. El rostro de Ruth palideció al instante. Me miró con incredulidad, con los labios temblorosos, incapaz de pronunciar palabra. Sean se levantó de un salto de la silla, me señaló y gritó con fiereza, pero con voz temblorosa. ¿Tú? ¿Me investigaste? Esto es una invasión de la privacidad. Es ilegal. Infringir la ley. Dije con desdén. Comparado con la conspiración que tú y Ruth hicieron, malversando mis bienes personales y siendo sospechosos de malversación y fraude laboral, mi pequeña investigación no es nada. Estás diciendo tonterías. Ruth por fin recuperó la voz y gritó. Ese dinero se lo presté a Sean. Era mío. ¿Tuyo? La miré con lástima. Ruth, ¿te has olvidado de que deposité cada centavo de esa tarjeta de cuenta conjunta? El propósito estaba claramente indicado, fondos para la renovación. Sin mi consentimiento desviaste en secreto este fondo designado para otros usos, transfiriéndolo a la empresa de tu amante. ¿Sabes qué? Si llevo esta prueba a la policía, ¿crees que creerán que es tu propio dinero? La tía Linda se quedó atónita. Miró fijamente a su hija, luego a Sean, con la boca abierta, tan abierta que cabía un huevo. Ruth. ¿Es esto cierto? Ruth temblaba, incapaz de hablar. En ese momento cualquier excusa parecía inútil. Di mi ultimátum final. Ahora, les doy 2 opciones. Mi mirada recorrió sus 3 rostros pálidos y aterrorizados. Primero, vamos a la comisaría. Los acusaré a ambos de malversación de fondos y fraude. Estos $200,000 son una cantidad enorme. Una vez condenada, Ruth, como principal responsable, se enfrentará a una pena de prisión de más de 3 años, pero menos de 10. No hay escapatoria. Y tú, Sean, como CEO beneficiario, tampoco podrás escapar. Su técnico de Brickmont también será investigado a fondo por estar involucrado en un caso criminal. ¿Cree que su empresa podrá seguir funcionando? A Sean le fallaron las piernas y casi se desploma. Ruth estaba tan asustada que todo su cuerpo temblaba, y las lágrimas corrían por sus mejillas como cuentas con hilos rotos. No, no lo hagas. Jack, te lo ruego, no llames a la policía. Lloró suplicándome. Te lo devolveré. Te lo devolveré enseguida. Demasiado tarde. La interrumpí con frialdad y luego planteé mi segunda opción. Segundo, resolvimos esto en privado. Los miré como 2 corderos a punto de ser sacrificados. Esa casa debe ponerse a la venta de inmediato, el precio lo decide usted, pero debe venderse en un mes. El dinero de la venta, tras liquidar el préstamo bancario, debe reembolsar primero la totalidad del capital inicial que invertí, que asciende a $1.688 millones estadounidenses, ni un céntimo menos. Además hice hincapié en los $203.000 estadounidenses que se apropió indebidamente. Quiero que me devuelvas el doble. Es decir, $406.000 estadounidenses. Este dinero es una compensación por mi sufrimiento emocional y los intereses de este periodo. Si se retrasa un día, el interés aumentará en $10.000 estadounidenses. Estas 2 cantidades suman un total de $2,094 millones estadounidenses. Una vez que reciba el dinero, daré por hecho que este asunto nunca ocurrió. De lo contrario, nos veremos en el juzgado y la policía también intervendrá. Todo el café estaba en un silencio sepulcral. Ruth, Sean y la tía Linda, los 3 me miraron con la mirada perdida, como si les hubieran chupado el alma. Nunca imaginaron que aún tenía una carta tan valiosa escondida. Al principio pensaron que la disputa por la casa era solo un caso civil y que el peor resultado serían interminables disputas y demandas que terminarían con una compensación proporcional. Nunca imaginaron que descubriría el engaño con los fondos de la renovación,
escalando todo el asunto de una disputa civil a un delito penal. Este es un ataque de reducción de dimensionalidad. Por un lado, pérdidas económicas, por el otro, encarcelamiento. Esta pregunta de opción múltiple ni siquiera requiere reflexión. Te daré. La voz de la tía Linda temblaba como si hubiera envejecido 10 años. Te daré dinero. Por favor, no llames a la policía. Sean parecía un gallo derrotado, cabizbajo y en silencio. Sabía que estaba acabado. Olvídate de pagar el doble, ni siquiera podía reunir los $200.000 originales. Esta deuda finalmente recaería sobre Ruth. Ruth me miró con los ojos llenos de desesperación, arrepentimiento y un rastro de miedo. Finalmente comprendió que el hombre que una vez la obedeció por completo y que estuvo firmemente en sus manos había desaparecido por completo. Frente a ella se encontraba un vengador sereno, racional e incluso algo despiadado. Finalmente estaba completamente asustada. Lo que siguió transcurrió con sorprendente fluidez. Bajo la inmensa presión de la responsabilidad penal, la familia de Ruth no se atrevió a mostrar negligencia. Vendieron rápidamente la casa a $150,000 por debajo del precio de mercado. En cuanto recibieron el pago, liquidaron el préstamo bancario y luego transfirieron los $2.094 millones a mi cuenta sin que faltara ni un centavo. El día que terminaron todos los procedimientos, Ruth quedó en verme una última vez. Seguía siendo en ese café, pero esta vez estaba sola. Se veía más demacrada, su antiguo esplendor había desaparecido por completo, reemplazado por un rostro lleno de agotamiento y desesperación. «¿Recibiste el dinero, verdad?» Su voz sonaba ronca. Asentí sin decir nada. La empresa de Sean quebró. Sonrió con amargura. Para reunir el dinero y pagarte, incluso vendí mi coche y terminé endeudada. Mis padres estaban tan disgustados que los hospitalizaron. También perdí mi trabajo. Solo entonces me di cuenta de que de alguna manera, su empresa descubrió su malversación y, alegando faltas de integridad, la despidieron directamente. Simplemente no lo entiendo. Me miró. Sus ojos decían, Jack, ¿alguna vez me amaste de verdad? La miré un buen rato. Antes podría haber respondido a esa pregunta sin pensarlo 2 veces, pero ahora solo me parece risible. Te amé, dije con calma, cuando tuve el accidente de coche y estaba en la ambulancia llamándote, cuando arrastré mi pierna rota y fui sola a gestionar el ingreso al hospital, cuando sentí que el mundo entero me había abandonado, pero seguía pensando que mientras tú vinieras, todo estaría bien. Pero, Ruth, mi voz se volvió fría. Cuando decidiste mentirme y abandonarme por un rasguño que Shaun se hizo, y que ni siquiera dolió, ese amor ya lo mataste con tus propias manos. No culpes a los demás. El camino lo elegiste tú. El precio también lo debes pagar tú. Tras decir esto, no volví a mirarla. Giré mi silla de ruedas y con la ayuda de mi padre salí del café. Tras mí se oyó su sollozo incontrolable, pero no miré atrás. Un mes después mi lesión en la pierna sanó y me quitaron la escayola. Con el dinero que recuperé, más el apoyo de mis padres, compré un pequeño apartamento en un nuevo barrio pagando el precio completo. Usé el dinero restante para registrar mi propio estudio y dedicarme al diseño que siempre había querido. La vida por fin volvió a la normalidad y enfilaba una nueva y esperanzadora dirección. Una vez, estaba cenando con mi amigo Leo y me contó que Ruth también se peleó con Shaun. Shaun no solo no la ayudó ni un centavo, sino que además la insultó a sus espaldas. Ahora alquila un apartamento viejo, abandonado, hace trabajos esporádicos mientras paga sus deudas. Y lleva una vida muy difícil. Una vez intentó volver a agregarme a WeChat a través de Leo. Leo me envió una captura de pantalla de su solicitud. Miré esa foto de perfil tan familiar y la solicitud de amistad con el mensaje «Lo siento, ¿podemos empezar de nuevo?» y sonreí levemente. Luego pulsé el botón de rechazar. Afuera el sol brillaba con fuerza y los pájaros cantaban entre las flores. Respiré hondo sintiendo el aliento de la libertad y el renacimiento. Algunas cosas, una vez perdidas, se van para siempre. En cuanto a la mujer que casi me arrastró a la ruina eterna, su miedo, su arrepentimiento y si su futuro será bueno o malo, ya nada de eso me preocupa. Un traidor debe pagar el precio más alto por sus acciones.
Esta es la mayor justicia para quienes se mantienen firmes en sus principios.